Bienvenidos a nuestro canal, te traemos una importante noticia que va a cambiar el transcurso de la historia venezolana. Antes de todo, suscríbete a nuestro canal y no te perderás detalle de lo que sucede en nuestro hermoso país. La crisis política en Venezuela ha alcanzado un punto culminante con la sorprendente destitución de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, dos figuras clave del régimen de Nicolás Maduro. Esta jugada estratégica de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y considerado el verdadero arquitecto del poder dentro del chavismo, ha desatado una serie de acontecimientos que prometen cambiar el rumbo del país. Con una historia de tensiones internas, alianzas frágiles y una crisis humanitaria sin precedentes, la situación en Venezuela se vuelve cada vez más compleja y peligrosa, revelando no solo un panorama político incierto, sino también la difícil realidad que enfrenta la población. Venezuela, rica en recursos naturales, especialmente petróleo, ha sido un país de contrastes a lo largo de su historia. Durante la década de 1990, la nación caribeña experimentó una serie de crisis políticas y económicas que sentaron las bases para la llegada del chavismo al poder en 1999, bajo la figura de Hugo Chávez. Chávez, carismático y polarizador, logró consolidar un amplio apoyo popular a través de políticas sociales y un discurso antiimperialista que resonó en las clases más desfavorecidas. Sin embargo, su legado dejó un país dividido y con instituciones debilitadas que, a medida que el tiempo avanzó, se verían gravemente afectadas por la corrupción y la ineficacia en la gestión de recursos. Con la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un contexto de creciente descontento y crisis económica. Durante su mandato, el país se ha visto sumido en una crisis humanitaria de proporciones dramáticas. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la migración masiva han marcado la vida cotidiana de millones de venezolanos. La falta de confianza en el sistema político ha llevado a un estancamiento social, exacerbado por la represión y la violencia por parte del régimen. En este contexto, la lucha por el poder dentro del chavismo se ha intensificado, reflejando no solo las luchas personales de los líderes, sino también la fragilidad de un sistema político al borde del colapso. La destitución de Delcy y Jorge Rodríguez por Diosdado Cabello no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movimientos dentro de un entorno político altamente competitivo y peligroso. Durante años, Delcy Rodríguez había sido vista como una figura clave en la diplomacia del régimen, viajando por el mundo en busca de aliados y tratando de legitimar al gobierno en foros internacionales. Jorge Rodríguez, por su parte, había jugado un papel crucial en la estrategia de comunicación del chavismo, manejando la narrativa oficial frente a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, a medida que la situación económica y social se deterioraba, las críticas internas aumentaron. La incapacidad del régimen para abordar las necesidades básicas de la población ha generado descontento tanto en la base como entre los líderes. Las calles, que solían ser un bastión de apoyo al chavismo, se convirtieron en espacios de protesta y desesperación. En este contexto, Cabello, conocido por su astucia política y su control sobre las Fuerzas Armadas, decidió actuar. La destitución fue un movimiento calculado para eliminar rivales y consolidar su posición, enviando un mensaje claro a aquellos que pudieran desafiar su autoridad. Las repercusiones de la destitución de los Rodríguez son profundas y multifacéticas. En primer lugar, la acción de Cabello ha creado un vacío de poder que podría ser aprovechado por otras facciones del chavismo. La fragmentación del poder dentro del régimen podría abrir la puerta a una mayor inestabilidad, ya que los líderes rivales intentan consolidar sus propias bases de apoyo. Este fenómeno es particularmente preocupante en un contexto donde la lealtad militar se ha vuelto un factor decisivo en la lucha por el control. La purga podría ser el catalizador que inicie una guerra interna entre facciones que buscarán posicionarse ante un eventual cambio de liderazgo. Además, la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha dejado a sus seguidores en una posición vulnerable. Muchos en el chavismo que habían apostado por su liderazgo se sienten ahora desprotegidos, lo que puede generar un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de las filas del partido. Las lealtades que una vez fueron firmes ahora están bajo escrutinio, y la lucha por el poder podría intensificarse a medida que surjan nuevas alianzas y rivalidades. Esta inestabilidad podría conducir a un aumento de las protestas y una resistencia más activa contra el régimen, lo que complicaría aún más la situación en el país. Uno de los elementos más críticos en la dinámica política de Venezuela es el papel del ejército. Desde los días de Chávez, las Fuerzas Armadas han sido consideradas el pilar del régimen. Cabello, con su propia historia militar, ha sabido cultivar relaciones con los altos mandos, asegurando su apoyo a cambio de favores y recursos. La lealtad militar ha sido fundamental para la supervivencia del chavismo, y la capacidad de Cabello para mantener este apoyo será un factor clave en el futuro del régimen. En el contexto de la destitución de los Rodríguez, las Fuerzas Armadas han respondido con una reafirmación de su lealtad a Cabello.
Esta respuesta ha sido crucial para consolidar su posición, ya que cualquier desafío a su autoridad podría ser rápidamente aplastado por la maquinaria militar. En este sentido, el control sobre el ejército se ha convertido en un recurso esencial para la supervivencia del régimen, y cualquier cambio en este equilibrio podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del país. A medida que la situación se intensifica, el ejército podría ser llamado a actuar no solo como una fuerza de represión, sino también como un mediador en las luchas internas del chavismo. La lealtad de los altos mandos será esencial para determinar la dirección que tomará el país en los próximos meses, ya que cualquier fractura en las Fuerzas Armadas podría ser el inicio de un desmoronamiento más amplio del régimen. La crisis política en Venezuela no puede disociarse de la profunda crisis humanitaria que enfrenta la población. La hiperinflación ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a los bienes más básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo hacia otros países de la región y del mundo. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de una vida mejor, dejando atrás a familiares y seres queridos en un acto de desesperación. Dentro de Venezuela, la situación es desgarradora. Los hospitales carecen de suministros médicos, los niños sufren de desnutrición y muchas familias no pueden permitirse comprar alimentos. La escasez de medicinas ha llevado a un aumento de enfermedades que antes estaban controladas, y la falta de atención médica ha convertido a la población en una víctima colateral de la ineficacia del régimen. La situación ha llevado a un aumento en la delincuencia y la violencia, ya que las personas luchan por sobrevivir en un entorno de desesperación. La descomposición del tejido social se manifiesta en las calles, donde los ciudadanos se agrupan en protestas que, a menudo, son reprimidas con violencia. La crisis humanitaria se ha convertido en un tema central en la narrativa internacional sobre Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las violaciones sistemáticas que ocurren en el país, lo que ha llevado a una condena generalizada de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de los llamamientos al cambio, el régimen de Maduro se ha mantenido en gran medida indiferente a las críticas, prefiriendo concentrar su energía en mantener el poder y silenciar a la oposición. La comunidad internacional ha observado con atención la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez, y las reacciones han sido variadas. Los países aliados del régimen, como Rusia y Cuba, han expresado su apoyo a Maduro y han señalado la importancia de mantener la unidad del chavismo frente a los desafíos externos. Esta unidad es vital, ya que cualquier fractura en la coalición de poder podría abrir la puerta a la intervención internacional o a un cambio de régimen. Sin embargo, la destitución de figuras prominentes dentro del régimen ha generado inquietud sobre la estabilidad del gobierno y su capacidad para seguir siendo un socio confiable en la región. La pérdida de confianza en el liderazgo del chavismo podría llevar a una mayor presión internacional y a un aumento de las sanciones económicas. En este sentido, la situación en Venezuela no solo es un problema interno, sino también un desafío geopolítico que involucra a actores globales y regionales con intereses contrapuestos. Por otro lado, las voces opositoras y las organizaciones de derechos humanos han visto la destitución como una señal de debilidad dentro del régimen. Muchos analistas argumentan que la lucha interna podría ser una oportunidad para redoblar los esfuerzos en la búsqueda de un cambio político en el país. La comunidad internacional, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, ha reiterado su apoyo a la oposición y a la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha abierto un nuevo capítulo en la larga lucha por el futuro de Venezuela. Con el país en un estado de crisis profunda, la capacidad de la oposición para articular una alternativa viable y de la respuesta de la comunidad internacional a esta crisis humanitaria y política se convierten en factores determinantes. La historia de Venezuela es una lección de resiliencia y determinación, y mientras la lucha por el poder continúa, el pueblo venezolano sigue buscando un camino hacia la esperanza y la reconstrucción. La figura de Cabello se ha vuelto especialmente relevante en un momento en que el régimen enfrenta presiones internas y externas. A medida que la situación económica y social se deterioraba, las críticas internas aumentaron. La incapacidad del régimen para abordar las necesidades básicas de la población ha generado descontento tanto en la base como entre los líderes. Las calles, que solían ser un bastión de apoyo al chavismo, se convirtieron en espacios de protesta y desesperación. En este contexto, Cabello decidió actuar, y la destitución de Rodríguez y Rodríguez fue un movimiento calculado para eliminar rivales y consolidar su posición. La eliminación de figuras influyentes como Delcy y Jorge Rodríguez también responde a una necesidad de Cabello de proyectar una imagen de control y fortaleza ante un entorno cada vez más hostil. Al deshacerse de sus opositores, busca enviar un mensaje claro a aquellos que pudieran desafiar su autoridad. Este tipo de purgas internas no son nuevas en el chavismo, donde el temor a la traición y la lealtad son conceptos fundamentales en la lucha por el poder. Las implicaciones de la destitución. Las repercusiones de la destitución de los Rodríguez son profundas y multifacéticas.
En primer lugar, la acción de Cabello ha creado un vacío de poder que podría ser aprovechado por otras facciones del chavismo. La fragmentación del poder dentro del régimen podría abrir la puerta a una mayor inestabilidad, ya que los líderes rivales intentan consolidar sus propias bases de apoyo. Este fenómeno es particularmente preocupante en un contexto donde la lealtad militar se ha vuelto un factor decisivo en la lucha por el control. La purga podría ser el catalizador que inicie una guerra interna entre facciones que buscarán posicionarse ante un eventual cambio de liderazgo. Además, la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha dejado a sus seguidores en una posición vulnerable. Muchos en el chavismo que habían apostado por su liderazgo se sienten ahora desprotegidos, lo que puede generar un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de las filas del partido. Las lealtades que una vez fueron firmes ahora están bajo escrutinio, y la lucha por el poder podría intensificarse a medida que surjan nuevas alianzas y rivalidades. Esta inestabilidad podría conducir a un aumento de las protestas y una resistencia más activa contra el régimen, lo que complicaría aún más la situación en el país. El rol del ejército en la dinámica de poder. Uno de los elementos más críticos en la dinámica política de Venezuela es el papel del ejército. Desde los días de Chávez, las Fuerzas Armadas han sido consideradas el pilar del régimen. Cabello, con su propia historia militar, ha sabido cultivar relaciones con los altos mandos, asegurando su apoyo a cambio de favores y recursos. La lealtad militar ha sido fundamental para la supervivencia del chavismo, y la capacidad de Cabello para mantener este apoyo será un factor clave en el futuro del régimen. La respuesta del ejército a la destitución de los Rodríguez ha sido una reafirmación de su lealtad a Cabello. Esto es crucial, ya que cualquier desafío a su autoridad podría ser rápidamente aplastado por la maquinaria militar. En este sentido, el control sobre el ejército se ha convertido en un recurso esencial para la supervivencia del régimen. A medida que se intensifican las luchas internas, el ejército podría ser llamado a actuar no solo como una fuerza de represión, sino también como un mediador en las disputas políticas. Sin embargo, la lealtad militar no es un hecho garantizado. A medida que la situación en el país se deteriora, el descontento también puede surgir dentro de las filas militares. La escasez de recursos y la falta de apoyo a las familias de los soldados pueden generar tensiones que podrían manifestarse en un desafío a la autoridad de Cabello y el régimen. La historia ha demostrado que las Fuerzas Armadas pueden ser tanto una fuente de estabilidad como un catalizador de cambio, y el futuro del chavismo dependerá en gran medida de la capacidad de Cabello para mantener el apoyo militar. La crisis humanitaria, una realidad desgarradora. La crisis política en Venezuela no puede disociarse de la profunda crisis humanitaria que enfrenta la población. La hiperinflación ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a los bienes más básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo hacia otros países de la región y del mundo. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de una vida mejor, dejando atrás a familiares y seres queridos en un acto de desesperación. Dentro de Venezuela, la situación es desgarradora. Los hospitales carecen de suministros médicos, los niños sufren de desnutrición y muchas familias no pueden permitirse comprar alimentos. La escasez de medicinas ha llevado a un aumento de enfermedades que antes estaban controladas, y la falta de atención médica ha convertido a la población en una víctima colateral de la ineficacia del régimen. La situación ha llevado a un aumento en la delincuencia y la violencia, ya que las personas luchan por sobrevivir en un entorno de desesperación. La descomposición del tejido social se manifiesta en las calles, donde los ciudadanos se agrupan en protestas que, a menudo, son reprimidas con violencia. Las organizaciones de derechos humanos han documentado violaciones sistemáticas en el país, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y represión de la disidencia. Estas violaciones no solo afectan a los opositores políticos, sino que se extienden a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar al régimen. En este contexto, el papel de la comunidad internacional se vuelve crucial, ya que la presión externa puede ayudar a mitigar la crisis humanitaria y promover el respeto por los derechos humanos en Venezuela. Reacciones internacionales, un escenario global complejo. La comunidad internacional ha observado con atención los desarrollos en Venezuela, aunque las reacciones han sido variadas y, a menudo, ineficaces. Países como Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea han impuesto sanciones al régimen de Maduro, buscando presionar para un cambio. Sin embargo, estas sanciones han tenido un impacto limitado en la vida cotidiana de los venezolanos, que ya sufren las consecuencias de la crisis económica. La falta de un enfoque cohesivo y coordinado ha dificultado la posibilidad de una intervención efectiva en la crisis. El apoyo a la oposición venezolana ha sido un punto focal de la política internacional hacia el país. La figura de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019, logró captar la atención y el apoyo de varios países, pero su capacidad para materializar un cambio efectivo ha sido limitada.
Las divisiones internas en la oposición y la falta de un plan claro han debilitado su posición, mientras que el régimen, con el apoyo de aliados como Rusia y China, ha logrado mantenerse en el poder. La geopolítica juega un papel crucial en la crisis venezolana, ya que los intereses de las grandes potencias han influido en la dinámica de poder y en las posibilidades de una solución pacífica. A medida que la situación sigue deteriorándose, el llamado a una solución pacífica y negociada se vuelve cada vez más urgente. La comunidad internacional tiene un papel crucial en facilitar un diálogo constructivo que incluya a todas las partes interesadas. Sin embargo, la desconfianza entre el régimen y la oposición complica la posibilidad de un entendimiento, y la historia reciente de fracasos en negociaciones previas hace que muchos sean escépticos sobre la viabilidad de un acuerdo. La lucha por el futuro de Venezuela. La destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha abierto un nuevo capítulo en la larga lucha por el futuro de Venezuela. Con el país en un estado de crisis profunda, la capacidad de la oposición para articular una alternativa viable y la respuesta de la comunidad internacional a esta crisis humanitaria y política se convierten en factores determinantes. La historia de Venezuela es una lección de resiliencia y determinación, y mientras la lucha por el poder continúa, el pueblo venezolano sigue buscando un camino hacia la esperanza y la reconstrucción. El futuro inmediato de Venezuela es incierto. La presión social y económica sigue en aumento, y la capacidad del régimen para mantener el control está siendo constantemente desafiada. Las elecciones, aunque organizadas por el régimen, se presentan como un escenario donde la oposición podría intentar recuperar espacios y legitimidad. Sin embargo, la desconfianza en el proceso electoral y el temor a la represión son factores que complican la participación política. En este contexto, la solidaridad internacional y el apoyo a los movimientos sociales dentro de Venezuela se vuelven esenciales. La comunidad internacional debe permanecer atenta a los acontecimientos y actuar con determinación para presionar por un cambio. La historia de Venezuela es un recordatorio de que la lucha por la democracia y los derechos humanos es un camino lleno de obstáculos, pero también de posibilidades. La situación actual no solo es un desafío para el régimen, sino también una oportunidad para que el pueblo venezolano exprese su deseo de un futuro mejor. Reflexiones finales. La situación política en Venezuela es una compleja amalgama de crisis humanitaria, luchas internas y desafíos internacionales. La destitución de figuras clave dentro del régimen puede ser vista como un intento de consolidar el poder de Diosdado Cabello, pero también revela las grietas dentro de un sistema que ha sido, en gran medida, incapaz de satisfacer las necesidades de su población. La lucha por el futuro de Venezuela está lejos de terminar, y el camino hacia una solución pacífica y democrática requerirá de un esfuerzo conjunto tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional. La historia de Venezuela es una advertencia sobre los peligros de un poder absoluto y el costo de ignorar la voluntad del pueblo. A medida que la crisis avanza, las esperanzas de un futuro mejor dependerán de la capacidad del pueblo venezolano para unirse y exigir cambios significativos. La resistencia, la solidaridad y la lucha por la justicia son elementos que pueden encender la chispa del cambio. Mientras tanto, el mundo observa, y la presión sobre el régimen de Maduro se intensifica, con la esperanza de que Venezuela encuentre un camino hacia la paz y la prosperidad. Con la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un contexto de creciente descontento y crisis económica. Durante su mandato, el país se ha visto sumido en una crisis humanitaria de proporciones dramáticas. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la migración masiva han marcado la vida cotidiana de millones de venezolanos. La falta de confianza en el sistema político ha llevado a un estancamiento social, exacerbado por la represión y la violencia por parte del régimen. En este contexto, la lucha por el poder dentro del chavismo se ha intensificado, reflejando no solo las luchas personales de los líderes, sino también la fragilidad de un sistema político al borde del colapso. La destitución de Delcy y Jorge Rodríguez por Diosdado Cabello no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movimientos dentro de un entorno político altamente competitivo y peligroso. Durante años, Delcy Rodríguez había sido vista como una figura clave en la diplomacia del régimen, viajando por el mundo en busca de aliados y tratando de legitimar al gobierno en foros internacionales. Jorge Rodríguez, por su parte, había jugado un papel crucial en la estrategia de comunicación del chavismo, manejando la narrativa oficial frente a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, a medida que la situación económica y social se deterioraba, las críticas internas aumentaron. La incapacidad del régimen para abordar las necesidades básicas de la población ha generado descontento tanto en la base como entre los líderes. Las calles, que solían ser un bastión de apoyo al chavismo, se convirtieron en espacios de protesta y desesperación. En este contexto, Cabello, conocido por su astucia política y su control sobre las Fuerzas Armadas, decidió actuar.
La destitución fue un movimiento calculado para eliminar rivales y consolidar su posición, enviando un mensaje claro a aquellos que pudieran desafiar su autoridad. Las repercusiones de la destitución de los Rodríguez son profundas y multifacéticas. En primer lugar, la acción de Cabello ha creado un vacío de poder que podría ser aprovechado por otras facciones del chavismo. La fragmentación del poder dentro del régimen podría abrir la puerta a una mayor inestabilidad, ya que los líderes rivales intentan consolidar sus propias bases de apoyo. Este fenómeno es particularmente preocupante en un contexto donde la lealtad militar se ha vuelto un factor decisivo en la lucha por el control. La purga podría ser el catalizador que inicie una guerra interna entre facciones que buscarán posicionarse ante un eventual cambio de liderazgo. Además, la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha dejado a sus seguidores en una posición vulnerable. Muchos en el chavismo que habían apostado por su liderazgo se sienten ahora desprotegidos, lo que puede generar un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de las filas del partido. Las lealtades que una vez fueron firmes ahora están bajo escrutinio, y la lucha por el poder podría intensificarse a medida que surjan nuevas alianzas y rivalidades. Esta inestabilidad podría conducir a un aumento de las protestas y una resistencia más activa contra el régimen, lo que complicaría aún más la situación en el país. Uno de los elementos más críticos en la dinámica política de Venezuela es el papel del ejército. Desde los días de Chávez, las Fuerzas Armadas han sido consideradas el pilar del régimen. Cabello, con su propia historia militar, ha sabido cultivar relaciones con los altos mandos, asegurando su apoyo a cambio de favores y recursos. La lealtad militar ha sido fundamental para la supervivencia del chavismo, y la capacidad de Cabello para mantener este apoyo será un factor clave en el futuro del régimen. En el contexto de la destitución de los Rodríguez, las Fuerzas Armadas han respondido con una reafirmación de su lealtad a Cabello. Esta respuesta ha sido crucial para consolidar su posición, ya que cualquier desafío a su autoridad podría ser rápidamente aplastado por la maquinaria militar. En este sentido, el control sobre el ejército se ha convertido en un recurso esencial para la supervivencia del régimen, y cualquier cambio en este equilibrio podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del país. A medida que la situación se intensifica, el ejército podría ser llamado a actuar no solo como una fuerza de represión, sino también como un mediador en las luchas internas del chavismo. La lealtad de los altos mandos será esencial para determinar la dirección que tomará el país en los próximos meses, ya que cualquier fractura en las Fuerzas Armadas podría ser el inicio de un desmoronamiento más amplio del régimen. La crisis política en Venezuela no puede disociarse de la profunda crisis humanitaria que enfrenta la población. La hiperinflación ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a los bienes más básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo hacia otros países de la región y del mundo. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de una vida mejor, dejando atrás a familiares y seres queridos en un acto de desesperación. Dentro de Venezuela, la situación es desgarradora. Los hospitales carecen de suministros médicos, los niños sufren de desnutrición y muchas familias no pueden permitirse comprar alimentos. La escasez de medicinas ha llevado a un aumento de enfermedades que antes estaban controladas, y la falta de atención médica ha convertido a la población en una víctima colateral de la ineficacia del régimen. La situación ha llevado a un aumento en la delincuencia y la violencia, ya que las personas luchan por sobrevivir en un entorno de desesperación. La descomposición del tejido social se manifiesta en las calles, donde los ciudadanos se agrupan en protestas que, a menudo, son reprimidas con violencia. La crisis humanitaria se ha convertido en un tema central en la narrativa internacional sobre Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las violaciones sistemáticas que ocurren en el país, lo que ha llevado a una condena generalizada de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de los llamamientos al cambio, el régimen de Maduro se ha mantenido en gran medida indiferente a las críticas, prefiriendo concentrar su energía en mantener el poder y silenciar a la oposición. La comunidad internacional ha observado con atención la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez, y las reacciones han sido variadas. Los países aliados del régimen, como Rusia y Cuba, han expresado su apoyo a Maduro y han señalado la importancia de mantener la unidad del chavismo frente a los desafíos externos. Esta unidad es vital, ya que cualquier fractura en la coalición de poder podría abrir la puerta a la intervención internacional o a un cambio de régimen. Sin embargo, la destitución de figuras prominentes dentro del régimen ha generado inquietud sobre la estabilidad del gobierno y su capacidad para seguir siendo un socio confiable en la región. La pérdida de confianza en el liderazgo del chavismo podría llevar a una mayor presión internacional y a un aumento de las sanciones económicas. En este sentido, la situación en Venezuela no solo es un problema interno, sino también un desafío geopolítico que involucra a actores globales y regionales con intereses contrapuestos.
La crisis política en Venezuela ha alcanzado un punto culminante con la sorprendente destitución de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, dos figuras clave del régimen de Nicolás Maduro. Esta jugada estratégica de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y considerado el verdadero arquitecto del poder dentro del chavismo, ha desatado una serie de acontecimientos que prometen cambiar el rumbo del país. Con una historia de tensiones internas, alianzas frágiles y una crisis humanitaria sin precedentes, la situación en Venezuela se vuelve cada vez más compleja y peligrosa, revelando no solo un panorama político incierto, sino también la difícil realidad que enfrenta la población. Venezuela, rica en recursos naturales, especialmente petróleo, ha sido un país de contrastes a lo largo de su historia. Durante la década de 1990, la nación caribeña experimentó una serie de crisis políticas y económicas que sentaron las bases para la llegada del chavismo al poder en 1999, bajo la figura de Hugo Chávez. Chávez, carismático y polarizador, logró consolidar un amplio apoyo popular a través de políticas sociales y un discurso antiimperialista que resonó en las clases más desfavorecidas. Sin embargo, su legado dejó un país dividido y con instituciones debilitadas que, a medida que el tiempo avanzó, se verían gravemente afectadas por la corrupción y la ineficacia en la gestión de recursos. Con la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un contexto de creciente descontento y crisis económica. Durante su mandato, el país se ha visto sumido en una crisis humanitaria de proporciones dramáticas. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la migración masiva han marcado la vida cotidiana de millones de venezolanos. La falta de confianza en el sistema político ha llevado a un estancamiento social, exacerbado por la represión y la violencia por parte del régimen. En este contexto, la lucha por el poder dentro del chavismo se ha intensificado, reflejando no solo las luchas personales de los líderes, sino también la fragilidad de un sistema político al borde del colapso. La destitución de Delcy y Jorge Rodríguez por Diosdado Cabello no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movimientos dentro de un entorno político altamente competitivo y peligroso. Durante años, Delcy Rodríguez había sido vista como una figura clave en la diplomacia del régimen, viajando por el mundo en busca de aliados y tratando de legitimar al gobierno en foros internacionales. Jorge Rodríguez, por su parte, había jugado un papel crucial en la estrategia de comunicación del chavismo, manejando la narrativa oficial frente a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, a medida que la situación económica y social se deterioraba, las críticas internas aumentaron. La incapacidad del régimen para abordar las necesidades básicas de la población ha generado descontento tanto en la base como entre los líderes. Las calles, que solían ser un bastión de apoyo al chavismo, se convirtieron en espacios de protesta y desesperación. En este contexto, Cabello, conocido por su astucia política y su control sobre las Fuerzas Armadas, decidió actuar. La destitución fue un movimiento calculado para eliminar rivales y consolidar su posición, enviando un mensaje claro a aquellos que pudieran desafiar su autoridad. Las repercusiones de la destitución de los Rodríguez son profundas y multifacéticas. En primer lugar, la acción de Cabello ha creado un vacío de poder que podría ser aprovechado por otras facciones del chavismo. La fragmentación del poder dentro del régimen podría abrir la puerta a una mayor inestabilidad, ya que los líderes rivales intentan consolidar sus propias bases de apoyo. Este fenómeno es particularmente preocupante en un contexto donde la lealtad militar se ha vuelto un factor decisivo en la lucha por el control. La purga podría ser el catalizador que inicia una guerra interna entre facciones que buscarán posicionarse ante un eventual cambio de liderazgo. Además, la destitución de Delcy y Jorge Rodríguez ha dejado a sus seguidores en una posición vulnerable. Muchos en el chavismo que habían apostado por su liderazgo se sienten ahora desprotegidos, lo que puede generar un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de las filas del partido. Las lealtades que una vez fueron firmes ahora están bajo escrutinio, y la lucha por el poder podría intensificarse a medida que surjan nuevas alianzas y rivalidades. Esta inestabilidad podría conducir a un aumento de las protestas y una resistencia más activa contra el régimen, lo que complicaría aún más la situación en el país. Uno de los elementos más críticos en la dinámica política de Venezuela es el papel del ejército. Desde los días de Chávez, las Fuerzas Armadas han sido consideradas el pilar del régimen. Cabello, con su propia historia militar, ha sabido cultivar relaciones con los altos mandos, asegurando su apoyo a cambio de favores y recursos. La lealtad militar ha sido fundamental para la supervivencia del chavismo, y la capacidad de Cabello para mantener este apoyo será un factor clave en el futuro del régimen. En el contexto de la destitución de los Rodríguez, las Fuerzas Armadas han respondido con una reafirmación de su lealtad a Cabello. Esta respuesta ha sido crucial para consolidar su posición, ya que cualquier desafío a su autoridad podría ser rápidamente aplastado por la maquinaria militar.
En este sentido, el control sobre el ejército se ha convertido en un recurso esencial para la supervivencia del régimen, y cualquier cambio en este equilibrio podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del país. A medida que la situación se intensifica, el ejército podría ser llamado a actuar no solo como una fuerza de represión, sino también como un mediador en las luchas internas del chavismo. La lealtad de los altos mandos será esencial para determinar la dirección que tomará el país en los próximos meses, ya que cualquier fractura en las Fuerzas Armadas podría ser el inicio de un desmoronamiento más amplio del régimen. La crisis política en Venezuela no puede disociarse de la profunda crisis humanitaria que enfrenta la población. La hiperinflación ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a los bienes más básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo hacia otros países de la región y del mundo. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de una vida mejor, dejando atrás a familiares y seres queridos en un acto de desesperación. Dentro de Venezuela, la situación es desgarradora. Los hospitales carecen de suministros médicos, los niños sufren de desnutrición y muchas familias no pueden permitirse comprar alimentos. La escasez de medicinas ha llevado a un aumento de enfermedades que antes estaban controladas, y la falta de atención médica ha convertido a la población en una víctima colateral de la ineficacia del régimen. La situación ha llevado a un aumento en la delincuencia y la violencia, ya que las personas luchan por sobrevivir en un entorno de desesperación. La descomposición del tejido social se manifiesta en las calles, donde los ciudadanos se agrupan en protestas.